Hoy vamos a descubrir los orígenes y conexiones de las celebraciones favoritas de los amantes de la oscuridad. Halloween, Día de Muertos, Samhain, Samaín, Mundos Patet o como llamen a esa conmemoración de la muerte por tus tierras. Pero, ¿es la misma festividad? ¿Por qué la calabaza es parte fundamental de Halloween? ¿Por qué esta celebración es tan importante en México? ¿Por qué hay que cuidar especialmente a los gatos por estas fechas? En Medópolis caminaremos de la mano de la muerte para buscar algunas respuestas a estas preguntas. Que la oscuridad ilumine tu camino. Comenzamos por Halloween o Noche de Brujas. A muchos les da alergia ver a los niños disfrazados en Halloween recorriendo las calles pidiendo la terrorífica y asesina azúcar en forma de dulces, porque realmente el azúcar sí que es un monstruo que mata y enferma a millones de personas. Pero bueno, lo de la alergia, más que por preocuparse por el deterioro de la salud de los infantes, es por ver cómo el imperialismo cultural de los Estados Unidos entra hasta nuestros países hispanoamericanos. Pero Halloween es gringo, es una tradición nacida en Estados Unidos. ¿Cuál es su verdadero origen? Si bien es cierto, es indudablemente que gracias a la industria de la entretención de Estados Unidos, que la celebración de Halloween se hizo conocida en todo el planeta. Pero la tradición no nació en Estados Unidos. Una celebración pagana que sería uno de los orígenes de las conmemoraciones vinculadas a la muerte y a la conexión con el inframundo es el Samhain o Samaín, que se celebra desde hace 3000 años. Ocurre en el equinoccio de otoño, porque, claro, no hay noche mágica si no hay equinoccio. La Madre Tierra entrega sus últimos frutos y comienza el camino hacia la oscuridad y el silencio del invierno. El Samhain se celebra entre el crepúsculo del 31 de octubre y el 1 de noviembre. Esa noche, el muro que separa el mundo humano y el sobrenatural se derriba. Los humanos podían visitar a los muertos y los ya fallecidos podían volver a caminar en la tierra de los vivos. Los demonios, hadas y otros seres venidos del otro plano también aparecían en esta fecha. Es decir, algo muy parecido a lo que hablábamos en el video de la noche de San Juan aquí en Medópolis. En los comentarios el link para ese video. En los umbrales de las casas se ponía comida para ofrecerla al paso a los seres sobrenaturales, para que no hicieran ningún daño a esa familia, ningún daño o travesura, lo que sería el origen que explica por qué hoy vemos niños disfrazados de malos espíritus o seres sobrenaturales para pedir más que comida, dulces, dulces y más dulces, para que no hagan travesuras en contra de esa casa. Así entendemos el por qué el disfraz debe ser algo vinculado a lo sobrenatural. En redes he visto esa discusión que el disfraz puede ser de lo que sea. La cosa es disfrazarse, según algunos, pero si algo se entiende del origen de la tradición y si se quiere respetar, el disfraz debe ser de algo sobrenatural. Pero bueno, también es verdad que cada uno puede celebrar como se le dé la gana. Aquí sí que veo el problema o la oportunidad sobre el problema de la colonización cultural. Porque de verdad, siendo yo niño, si se hubiese celebrado Halloween aquí en Chile, me hubiera encantado disfrazarme. Bueno, de hecho, las pocas veces que tuve que disfrazarme en el colegio lo hacía de personajes de terror, como por ejemplo Freddy Krueger, uno de mis personajes de terror favoritos. Y aquí está el punto. Yo no veo gran problema en que los niños se disfracen en Halloween. El problema es que los niños se disfracen de los seres sobrenaturales del mundo imaginario gringo y no de, por ejemplo, del amplio catálogo sobrenatural que existe en Latinoamérica. Por eso en Chile me gustaría ver a los niños disfrazados de Tetués, de la Quintrala, en México ver las niñas disfrazadas de la Llorona, de una Luche, en Colombia del Silbón, en Paraguay del Pombero, en Brasil del Saci Pereré, y así podría seguir dando ejemplos toda la noche. Lo de disfrazarse también se cree que se habría realizado para mimetizarse con los otros seres sobrenaturales que esa noche habitan con los vivos y así evitar que les hicieran algún daño o que los poseyeran. Incluso con el disfraz puesto, los más valientes lo usaban para ir hasta cuevas donde vivirían esos seres sobrenaturales y presenciar las maravillas del otro lado, negadas a los ojos de los simples mortales. Y esto no termina aquí, porque así de relevante y fuerte sería lo del disfraz.
lo de cambiar la forma, porque incluso el disfrazado podía hacerse de una pareja del mundo del más allá, o sea, un match sobrenatural. Usaban también la cara ennegrecida o máscaras, personificando a los muertos que caminaban entre ellos. También en algunas culturas a los jóvenes se les permitía vestirse, a los hombres con la ropa de las mujeres y a las mujeres con la ropa de los hombres. En la cultura gaélica, los jóvenes se disfrazaban de una criatura sobrenatural llamada Mary Luit o Lar Van. Usaban el cráneo de un caballo y abajo una sábana blanca, un verdadero tétrico fantasma equino. Este podría ser el origen, creo yo, de la cegua, un ser espectral, una mujer con cabeza de caballo que se aparece en México, Costa Rica, Nicaragua y otros países de la zona mesoamericana. En el Samaín, además de los malos espíritus, se recibían a los familiares que ya habían partido y había que tratarlos de la mejor forma posible para que ellos los ayuden a llevar una buena vida, porque además se decía que si eran olvidados o tratados de alguna manera poco amable, el alma del muerto se podía transformar en un espíritu vengativo y causar desgracia en la familia y la comunidad. Cada familia le preparaba un puesto en la mesa a su familiar con sus gustos predilectos a la hora de comer y su bebestible, por supuesto. Por aquí ya vemos pistas de lo que hablaremos un poco más adelante sobre los altares en México, de los cuales hablaremos en detalle. Al igual que en la mágica noche de San Juan, se encendían hogueras. Las personas trataban de estar cerca a la luz de ellas para no ser víctimas de los seres espectrales en la oscuridad. Incluso se sacrificaban animales en honor a dioses. Con los espíritus sobrenaturales de la naturaleza que se presentaban esa noche, había que tener mucho cuidado también de no hacerlos enojar, porque generalmente traían males consigo. Siempre cuando hablamos de seres espectrales, sorprende ver cuán delicados son en su trato y lo fáciles que son para enojarse por algún supuesto maltrato. Hasta el momento, dato primario de esto para mí son las adorables pero irritables hadas. Y ese carácter, al parecer, lo han heredado incluso a seres sobrenaturales tan alejados en lo geográfico y temporal como por ejemplo los brujos de Chiloé aquí en Chile. De hecho, se creía que cuando los animales domésticos morían durante el invierno, podría haber sido obra de un espíritu hambriento al cual por alguna razón se le incomodó en una visita a nuestro plano durante el Samaín. El Samhain o Samaín era uno de los 4 festivales que celebraban anualmente los celtas. Estaba el Imbolc a principios de febrero, asociado al inicio de la primavera y la fertilidad, el Beltane en mayo, que festejaba el inicio del verano y era cuando los rebaños subían en busca de los pastos más altos, y el Lughnasadh en agosto, cuando se comenzaba a cosechar. Y por supuesto el Samaín en noviembre, que de hecho Samaín significa noviembre, que además de celebrar el fin de la cosecha, era cuando bajaban los rebaños en busca de los pastos invernales, y Lugh, el dios del sol, se despedía hasta el siguiente ciclo vital. Los romanos también tenían su día de los difuntos. El Mundus Patet significa mundo abierto, hace referencia a Mundus Cereris, una antigua construcción romana que marcaba el centro exacto de la ciudad, que era también el punto de conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, que se abría no una, sino 3 veces al año, el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre, cuando las almas difuntas regresaban a este plano. Era un verdadero portal hacia el inframundo hecho de ladrillo, que también se conocía como Umbilicus Urbis o ombligo de la ciudad. Habría sido construido y sellado por el mismísimo Rómulo, uno de los fundadores de Roma, que bebieron leche de la loba según el clásico mito fundacional. El pozo o portal tenía una forma circular que hacía recordar a un útero invertido. Durante el año, a excepción de las 3 fechas mencionadas, su entrada estaba sellada con una gran losa de piedra conocida como lapis manalis. Cuando se abría, había que tener un extremo cuidado, ya que algunos romanos fueron arrastrados hacia él y de ellos nunca más se supo. Al abrirlo, se anunciaba al mundo que Mundus Patet, es decir, el mundus estaba abierto. Era un momento para ofrendar a los dioses vinculados a la agricultura, para así tener buenas cosechas, especialmente a Ceres, diosa de la tierra fértil y guardiana de los portales del inframundo. Con la apertura se les daba un permiso temporal a los espíritus para caminar nuevamente entre los vivos. Los espíritus de los antepasados y dioses familiares eran llamados dimanes.
Los días en que el portal estaba abierto, no habían actos oficiales ni cualquier actividad militar. Las puertas de los templos debían permanecer completamente cerradas. Estaba estrictamente prohibido realizar matrimonios e incluso tener relaciones sexuales. Por ello es que se debían cerrar todos los lupanares o prostíbulos de Roma. Cabe aclarar que en la antigua Roma estos lugares eran legales, ya que se consideraba que tenían una misión útil en la sociedad. La razón de la prohibición del tener relaciones sexuales se me hace bien interesante, ya que se justificaba pensando en que los espíritus varones podían sentir envidia y llevarse consigo a las mujeres vivas al inframundo. Dentro de las creencias romanas se pensaba que tal como las plantas toman nutrientes de la tierra, el mundo de los vivos necesita esa conexión con el de los muertos para sobrevivir. Pero también aquí habían espíritus negativos como los larvae o lemures, espectros que se alimentaban de la vida de los mortales. Se pensaba que habían sido seres humanos muertos de manera violenta y que no habían podido encontrar el descanso eterno. Las brujas romanas habrían tenido la misión de preparar regalos para los espíritus malvados, especialmente dulces, para calmar su sed de mal. De por aquí también podría venir la tradición de los niños de pedir dulces casa por casa durante Halloween. Estas celebraciones, tan arraigadas en los pueblos, fueron usadas por la Iglesia Católica, obviamente para llevar harina a su costal, tal como lo vimos en el video de la noche de San Juan. El origen del Día de Todos los Santos, celebrados por la Iglesia Católica, por la gestión de los papas Bonifacio IV y Gregorio III, habría sido una vez más un intento por luchar contra las tradiciones paganas y reemplazarlas por la celebración cristiana en la misma fecha que se celebraba la pagana. Un intento por sacar a los pueblos del paganismo y llevarlos hacia la cristiandad. De esta versión cristiana es que se entiende el origen del concepto Halloween, que viene desde la frase All Hallows Eve. Hallow hoy se usa más como sagrado, pero antiguamente también se usaba para decir santo en inglés. Pero la víspera en sí de Todos los Santos, Eve en inglés, en sí se convirtió en una celebración. All Hallows Eve, es decir, víspera de Todos los Santos. Y es porque, claro, Halloween es un cruce de caminos entre el cristianismo y lo pagano. Las fiestas que honraban a la muerte y el inframundo con costumbres paganas tuvieron un duro viaje desde Europa hasta Estados Unidos, ya que por los primeros colonos fueron prohibidas, a tomar en cuenta que eran sociedades agrarias muy tradicionales. Fue gracias a la inmigración que tuvo Estados Unidos a partir del siglo XIX, especialmente de quienes venían desde Irlanda huyendo de la gran hambruna, es que la fiesta se transformó en una de las celebraciones más importantes hasta el día de hoy en Estados Unidos y Canadá. Junto a ellos llegó la historia de Jack el Tacaño, y junto con ella la calabaza como ícono principal de la fiesta con las Jack-o'-lantern, es decir, las calabazas hechas lámparas con los clásicos rostros tallados. La historia que inspira a estas clásicas calabazas ahuecadas de Halloween viene desde el 1836 con el cuento Jack el Tacaño, que fue publicado por el periódico irlandés Dublin Penny Journal. El cuento retrataba a Jack, un astuto y manipulador borracho de oscura alma. Su mal prestigio era tal que el mismísimo diablo lo quiso conocer y llevarse consigo su negra alma hasta el infierno. Jack, como buen irlandés, era amante de la cerveza. Convenció al diablo para que le permitiera tomarse una última. Aquí lo entiendo, si me viniera a llevar el diablo después de este video, fijo le pidió una espumosa bien helada. El diablo, quien obviamente no confiaba en Jack, tomó forma de ser humano y lo acompañó al bar. Jack se pidió su pinta, la disfrutó como si fuera la última en su vida, pero cuando llegó el momento de pagar, Jack indicó que no tenía dinero y le pidió al diablo que se transformara en una moneda para pagar la cuenta y luego, sin que el dueño del bar se percatara, volviera a su forma original y ya se lo podría llevar consigo hasta el infierno. El diablo accedió a la petición, pero Jack, en vez de pagar con la moneda, se la metió al bolsillo donde cargaba un crucifijo de plata, lo que le impedía al diablo retomar su forma original. Jack le negoció al diablo que le perdonara la vida por otros 10 años y a cambio de permitirle él volver a su forma original. El diablo no tuvo otra que aceptar el trato. 10 años después, todavía
humillado, se encontró nuevamente con Jack, nuevamente le pidió un último deseo. Ahora era el de comerse una jugosa manzana que había en un árbol cercano. El diablo se subió al manzano indicado y mientras estaba arriba y llegando a la manzana, Jack llenó de crucifijos de plata el piso, dejándolo sin salida posible. Estaba atrapado. Nuevamente quedó a merced de lo que le pidiera Jack. Esta vez fue que debía prometerle que nunca lo llevaría al infierno. El diablo, nuevamente humillado y aburrido de Jack, se lo concedió y pensó en nunca más verlo. Finalmente la mala vida lo terminó matando. San Pedro, debido a su horrible comportamiento en la tierra, se negó a recibirlo en el cielo. Así fue como el mismísimo Jack fue el que se dirigió solito hasta las puertas del infierno para pedirle al diablo que lo recibiera. El diablo, fiel a su palabra, se negó tajantemente. Así es como el castigo para este hombre por engañar al diablo fue vagar eternamente sin ser admitido ni en cielo ni en infierno. Para cumplir la condena, Jack lleva consigo una lámpara hecha de nabo con una brasa dentro del mismísimo infierno y con esa lámpara iba a vagar eternamente. Esta historia hizo comenzar la tradición en Irlanda de las linternas o faroles de Jack hechas con nabos, las que eran puestas para adornar y espantar a los malos espíritus en el All Hallows Eve, es decir, la vigilia de todos los santos. Cuando la tradición atravesó el Atlántico hasta Estados Unidos, el nabo fue cambiado por una calabaza, ya que en ese territorio los niños acostumbraban ya a crear máscaras vaciando calabazas, también inspirados por otra historia de terror, la de Jinete sin Cabeza, que si ustedes lo piden podemos tener en detalle en otro video de Medópolis. Fue así entonces como la calabaza se transformó en el icono de Halloween, recordando al hombre que engañó al diablo y que está condenado a vagar por toda la eternidad con la luz de la brasa del infierno. Si te interesa conocer otra historia donde un hombre engaña al diablo, te voy a recomendar el capítulo que le dedicamos al tema del pacto con el diablo aquí en Medópolis. Lo del truco o trato también podría venir de esta historia, ya que la tradición oral de los irlandeses dicen que Jack, en su condena de vagar por toda la eternidad, pasaba por las casas pidiendo truco o trato, una referencia a su relación con el mismísimo demonio. La tradición decía que siempre había que hacer un trato con él, porque el truco era maldecir la casa y a sus habitantes. Con el tiempo, el trato pasó a ser la entrega de dulces y las maldiciones a ser las travesuras infantiles como tirar huevos a las casas que no regalan dulces. En 1978, el cineasta John Carpenter ayudó a internacionalizar la celebración gringa de Halloween gracias a estrenar la película Halloween, un clásico imperdible del cine de terror. Fue tal el éxito de la producción independiente que costó $300.000 y que recaudó más de 70 millones de la época, que hoy serían unos 300. Por eso es que se le menciona como una de las películas independientes más taquilleras de la historia. El casting incluyó el debut de Jamie Lee Curtis a los 19 años, quien luego de 40 años participó como actriz y productora de una de las más de 10 secuelas de la hoy franquicia Halloween. Otro de los grandes aportes invaluables de la película a la cultura popular es la música, una melodía de piano que incluso al tararearla nos recorre un escalofrío por la piel. También a la película se le reconoce como una de las películas clave dentro del subgénero de terror slasher y muchos dicen que Halloween fue la responsable de la generación de la ola de terror que pobló el cine en los años 80 como Viernes 13 o Una pesadilla en la calle Elm de mi compadre Freddy Krueger. Hoy la celebración de Halloween está expandida en todo el mundo occidental y se celebra con disfraces, con la tradición del dulce o travesura o truco de trato, tallando calabazas, encendiendo hogueras, haciendo bromas ligadas al terror, visitando atracciones embrujadas, contando historias de terror, viendo series o películas que provoquen miedo y viendo todos los videos de Medópolis. Ahora hablemos de la más espectacular celebración que se da por estas fechas. Por lejos, mi favorita, Día de Muertos en México. Aquí en Medópolis siempre terminamos hablando de una forma u otra de México. Y es que es un territorio demasiado mágico y naturalmente los temas del terror mitológico siempre tienen algo que ver con México. Hay pocos lugares en el mundo que tengan una relación tan particular y fuerte con la muerte como la que tiene México. En personal, amigos mexicanos, siempre ha sido un sueño desde hace mucho tiempo poder pasar Día de Muertos en México. ¿Ustedes qué lugar me aconsejarían visitar para vivir de mejor manera esta experiencia? Me han hablado de Pátzcuaro, de Guanajuato, de Oaxaca.
Aquí la celebración no es solo de un día o una noche, sino que comienza a finales de octubre y dura hasta los primeros días de noviembre. Su origen viene desde mucho antes que la llegada de los españoles a esta tierra. Es una de las demostraciones más gráficas del sincretismo de la cultura prehispánica con la católica, la cual ya sabemos que está entrelazada con la pagana. El Día de Muertos en México también tiene en común que es el día donde se unen ambos mundos, en este caso el de los vivos con el Mictlán. El Mictlán, como ya lo podrán suponer, es el inframundo de la mitología méxica y náhuatl de la Huasteca. Su creación es obra de los 4 Tezcatlipocas, dioses hacedores del mundo. El término proviene de Miki, que significa muerto, y de Tlán, que significa lugar. Para llegar al Mictlán, los muertos deben atravesar 9 niveles, obstáculos en el camino. Uno de ellos, un río donde el perro Xoloitzcuintli los guiaba. En un momento les detallo la increíble historia de este perro de la muerte. Luego atraviesan cuevas, escalan montañas, sufren de frío, vientos. Hay lugares donde no hay gravedad, son atacados por flechas. En el último nivel se habla de los 9 ríos que representan las emociones y es donde el alma se purifica. Un verdadero viaje del héroe. Como ya lo comentábamos desde hace mucho antes de la llegada de los españoles, que en México había un culto a la muerte que es esencia vital en su diversa y rica cultura. De hecho, en algunos lugares todavía la festividad se celebra con el nombre indígena original. Por ejemplo, en la región de la Huasteca se le llama Chantolo. En la península de Yucatán, cuna de la cultura maya, desde tiempos prehispánicos hasta hoy, se llama Janal Pichán, que significa comida para las almas. Cuando alguien moría, era envuelto en un petate, un tipo de alfombra tejida por artesanos y por su propia familia, quien realizaba una celebración para guiar a su ser querido a su recorrido hacia el Mictlán. Esta tradición y conexión con la muerte se acomodó con naturalidad a la fecha católica de Todos los Santos. Contribuyó a esto que también para ellos era una época de cosecha, con el final agrícola del maíz, y así hacía sentido con el origen pagano de la celebración cristiana. El pueblo teotihuacano realizaba ofrendas a sus muertos en rituales para que los fallecidos llegaran a uno de sus 4 paraísos según su forma de muerte. Solo en México podría existir un perro de la muerte. En México hay una raza de perro que data de al menos 3500 años que está muy presente en este culto a la muerte. El dios Xolotl lo habría creado con una astilla del hueso de la vida. Por esto, para los mexicas, era un ser sagrado, y eso explica que sea protagonista de tantas esculturas y pictografías. Xolotl era representado como un hombre con cabeza de perro, y es que para los mayas aztecas, el Xoloitzcuintle, además de ser un fiel compañero en vida, también lo sería en la muerte. También en México se le conoce como perro pelón, ya que no tiene pelo. Los dioses los habrían creado para ser guías de las almas de los fallecidos en su camino hacia el Mictlán. De hecho, la traducción de Xoloitzcuintle viene de las palabras Xolotl, dios del ocaso y la muerte, y Squintl, perro. Si en vida había sido bueno con estos perros, ellos te guiarían en el camino. Y si alguna vez los maltrataste, olvídate por supuesto de su ayuda. La parte triste es que muchas veces se les enterraba junto a sus amos para acompañarlos hacia el camino del Mictlán. Hoy ya no se practica esto, por supuesto, y los mexicanos están súper orgullosos de él y lo cuidan mucho porque, de hecho, estuvo a punto de extinguirse durante la colonia, porque fue alimento para los conquistadores españoles. Para los mexicas, la muerte no tiene nada que ver con las connotaciones que tiene la religión cristiana, con el paraíso y el infierno, con el premio y el castigo. Ellos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de muerte que había tenido, y no por el comportamiento en vida. Los que se ahogaban, los que morían por un rayo, por la gota, la sarna y niños sacrificados, iban al paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. Los muertos en combate, los cautivos sacrificados y las mujeres muertas en el parto a Omeyocan, paraíso del dios de la guerra Huitzilopochtli. Al Mictlán iban los que morían por muerte natural, reino de Mictlatecuhtli y Mictecacihuatl, los señores de la muerte, y el Chichihuacuaco, donde iban los niños muertos antes de su consagración al agua. Que me perdonen los dioses por mi mala pronunciación.
Para la cultura nahua, habían 3 fechas en que se honraban a los muertos, o como su poética lengua indicaba, los que habían levantado su sombra. Maravillosa descripción de la muerte. A mediados de julio, en octubre y en marzo. La de julio estaba dedicada exclusivamente a los que murieron siendo niños. La fiesta se celebraba quitándole la corteza a un árbol llamado xocotl, el que se adornaba con flores, y durante 20 días se le hacían ofrendas. Otras celebraciones incluían incluso sacrificios humanos. Luego se ubicaba una figura hecha con una planta llamada bledo en la punta del árbol. Después los jóvenes quitaban la figura y derribaban el árbol, terminando así con la celebración. Desde aquellos lejanos tiempos es que los antiguos ya ponían ofrendas a los muertos y sería el antecedente indígena del actual altar de los muertos. Si bien las fechas exactas de la conmemoración pueden cambiar según la zona de México, les puedo comentar que para algunos comienza el 27 de octubre, que es el día dedicado a las mascotas que han partido al otro plano. Las mascotas son las primeras que vuelven porque ellas tienen la misión de abrirles el camino a los muertos humanos. Desde aquí, mi recuerdo a mis queridos Duque, Cannabis, Gertrudis, Dimitrivich, Cogollo, Lassi y Pindonga. En algunas regiones, el 28 se recuerda a quienes han muerto de manera trágica, el 29 a los ahogados y el 30 a los no bautizados. El mayor consenso que he encontrado en torno a las fechas es que se dice que el 1 de noviembre es el día que se dedica a los muertos chiquitos, es decir, a las niñas y niños muertos. Y el día 2 es el día de los fieles difuntos, es cuando regresan a casa los fallecidos ya adultos. Desde los últimos días de octubre comienzan a llegar los deudos a las tumbas de sus familiares para limpiarlas y adornarlas. Se limpia si ha crecido el pasto por ahí, sacan las flores viejas, incluso se pueden pintar, arreglan una losa, qué sé yo. Suele ser una actividad que se hace en familia, pero me llamó la atención leer que en algunos cementerios hay personas que ofrecen su servicio como limpiadores de tumbas. A finales de los 1800, cuando se consolidó esta tradición, por la mañana visitaban el cementerio los pertenecientes a la clase alta, quienes aprovechaban la ocasión para estrenar ropas negras, y por la tarde era el turno de los pobres. Pero en lugares tan mágicos como el pueblo de Pomuch, al sureste del país, la limpieza se hace al propio muerto. Entre los días 26 de octubre y el 2 de noviembre, en Pomuch se sacan los huesos de los muertos que están en un osario, una caja de madera, entre unas telas blancas pintadas y con el nombre del muerto escrito. Se aprovecha de cambiar las telas por unas limpias y se limpian los huesos del muerto pulcramente. Se sacan y limpian cada hueso con un paño o brochas. Los huesos se limpian desde abajo hacia arriba, de pies a cabeza. Cuando los restos se posan en el osario, se ubican de tal manera que la calavera sobresalga de la caja, que permanecerá abierta todo el año. Se dice que sacándolo de las tumbas mayores, los muertos pueden tomar aire. Los antiguos decían que adentro de esas frías bóvedas los muertos se ahogaban. El objetivo de esto también sería que los muertos estén presentables para su día, el Día de Muertos. Cuando los familiares limpian a sus muertos, no lo hacen con miedo, sino con alegría, recordándolos e incluso conversando con ellos. Originalmente, los huesos de los muertos se ponían a colgar en un árbol, y para el Día de Muertos, los familiares se llevaban los huesos hasta sus casas, lo que luego se prohibió, por razones sanitarias, me imagino. Después de 3 años desde la muerte, se pueden exhumar los restos. En México, me imagino como en todo el mundo, no es llegar y exhumar un cuerpo. Y hay que hacer muchos trámites legales, pero en Pomuch es un trámite sencillo. Tú llevas el certificado o acta de defunción junto con una constancia que da el gobierno municipal y listo. Es una tradición tan arraigada que no hay mucho que explicar. Esta tradición, la que ha sido reconocida como Patrimonio Cultural del Estado de Campeche, se le conoce como limpieza de los santos restos. Ahí se mezcla la cultura maya con la fe católica, en un muy respetuoso rito anual. Aquí también hay personas que ofrecen su servicio de limpiadores de muertos, como don Venancio Tuc Ewan, que además de ser sepulturero, las oficia de limpiador de muertos e incluso de guía turístico. Desde pequeños los niños han aprendido el rito de limpieza, aunque cada vez se hace más difícil que las nuevas generaciones quieran seguir practicando este ritual. La duda es si a estos viejos limpiadores, como don Venancio,
tendrán a alguien que les limpie sus propios huesos cuando les toque partir al más allá, o será una práctica que morirá por las nuevas costumbres. Como vemos, las tradiciones del Día de Muertos en México son tan mágicas como diversas, tal como la geografía de este país. Una de las más características es la creación de altares para esperar a sus muertos. Los altares funcionan como verdaderos portales que permiten a los muertos visitar por una vez al año a sus seres queridos que siguen con vida. En ellos cumplen un papel protagónico los pétalos de las flores de cempasúchil. Estas flores son las que le dan el color y aroma característico a esta fiesta en torno a la muerte. Se utiliza también para marcar el sendero, haciendo un camino que seguirá al muerto hacia el altar. En México se ocupan 7.000 hectáreas en la siembra y cosecha de esta flor. En los altares de niños también se suelen usar flores blancas como el alelí, representando la pureza e inocencia de los muertos infantes. Como base del altar se suele usar un mantel blanco que simboliza la pureza. Un poco de sal y agua también ayudará a guiar el camino de los visitantes del más allá. También características del altar son las velas, comida, pollo, tamales, café, chocolates, frutas picadas y bebidas, todo del gusto de los fallecidos. No puede faltar el pan de muerto, un pan hecho con base de maíz originalmente y en la actualidad con harina de trigo, azúcar, huevo y levadura. Los pancitos se adornan con figuras de huesos cruzados y azúcar espolvoreada. La tradición oral cuenta que cuando una princesa era ofrendada a los dioses, se le extirpaba el corazón y antes que dejara de latir se metía en una olla con amaranto, hasta que el encargado del sacrificio lo mordía como una muestra de respeto al dios correspondiente. Se dice también que luego de los sacrificios humanos se preparaba un pan de amaranto, molido, mezclado con sangre y que era ofrecido a los dioses. De esta historia vendría la tradición del pan de muertos, que representaría el pan de los sacrificios o el corazón de los sacrificios. Pero también podría haber tenido una inspiración hispana, porque en España existe el pan de ánimas, que también se ofrendaba a los muertos en el Día de Todos los Santos. También en la Madre Patria estaban los huesitos de santos, que también es otra preparación dulce. Incluso en el lejano Egipto, en la antigüedad, ya se realizaban ofrendas a los muertos a través de panes. Ahora les pregunto a ustedes si por sus tierras hay alguna tradición gastronómica asociada al Día de Muertos. En los comentarios, por favor, coméntenme esas mortales delicias. Otra tradición gastronómica que no puede faltar son las calaveritas de azúcar, tétricos dulces en formas de cráneo. En los altares también se coloca copal, una resina aromática cuyo humo se dice que es alimento para las divinidades celestes. El copal es quemado en un incensario en forma de copa llamado Popochcomitl. Como seguramente ustedes en todo el mundo han visto estos bellos altares, se habrán fijado que muchos de ellos tienen distintos niveles de altura, casi como una pirámide mexicana prehispánica. El altar debiese entonces tener 7 niveles o escalones. Cada uno representa los pasos que el alma debe recorrer para el descanso eterno. Una de las configuraciones que podría tener un altar en relación a los escalones sería la siguiente. En el nivel 1 se debiesen ubicar una imagen del santo, del que sea devoto. El segundo está dedicado a las ánimas que están en el purgatorio y su existencia es primordial para que estos difuntos tengan permiso para visitar a los vivos en Día de Muertos. En ese nivel se pone una imagen o cromo de las benditas ánimas del purgatorio. Algo que también puede ayudar a salir del purgatorio al alma es incluir una cruz hecha de ceniza. En el tercer nivel se colocaría sal, que servirá para purificar el espíritu y también para que no se corrompa el cuerpo. En el 4 va el pan de muerto, que representaría la Eucaristía. En el 5, la ya mencionada comida y bebida del gusto del difunto. En el 6, la fotografía del difunto, el que se dedica al altar. Y en el último nivel, una cruz formada con semillas o frutas o cal. Y gracias a ese nivel es que el difunto puede expiar sus pecados. Se deben incluir también, idealmente, 12 cirios morados. Pueden ser menos, pero siempre en un número par, además de coronas y flores de cera. También se puede poner 4 cirios en cruz en alusión a los 4 puntos cardinales. Se adorna con ofrendas de papel picado. El papel picado ayudará a darnos señales de cuándo lleguen los muertos, ya que se moverán cuando las almas lleguen a casa. Los incrédulos dirán que es el viento. Por arriba se pone un vistoso arco de caña y flores que simboliza el paso a una vida pura y el abandono al cuerpo terrenal.
Un elemento que no puede faltar en el altar es el agua, que refleja la pureza del alma, el ciclo de la vida y que además apaga la sed después de que el muerto realiza este largo viaje desde el inframundo hasta la casa de su familia. Otro elemento vital de la cultura mexicana que siempre está presente es el maíz. Es una planta divina. Lo ideal es que esté presente en sus diferentes colores. Las velas y veladoras son abundantes en estas fechas y representan la luz, la fe y la esperanza de que los muertos encuentren el camino hacia su hogar. Algunos deudos incluyen objetos que pertenecieron en vida al muerto. En los altares de los muertos chiquitos siempre se le ponen sus juguetes favoritos. En los altares de los muertos fiesteros abunda el tequila, la cerveza, el tabaco y otros. También se coloca chocolate de agua, ya que se dice que los invitados a la celebración toman esta preparación que se realizaba con el agua con que se lavan los muertos para que ellos se impregnen de la esencia del difunto. También se ubica un petate para que en él descansen los muertos luego del largo viaje. El altar estará por al menos 2 noches. La comida que esté en buenas condiciones podrá ser consumida por la familia sin ningún problema. Por eso, si usted va a poner fruta, lo ideal es que esta no esté tan madura. Dejarlo por mucho más tiempo no es recomendable porque se puede comenzar a podrir la ofrenda, el alimento que se le ha dejado a los muertos. Una información muy importante es que no se debiese hacer un altar para alguien que ha fallecido después del mes de agosto del año en curso. Esos muertos están recién en tránsito hacia el Mictlán, así que realizarles un altar tan pronto puede interrumpir su camino. Para demostrarle que de ellos no se han olvidado, sí es importante ir a limpiarle su tumba y dejarles flores, idealmente como señal de amor y recuerdo. Los pápagos, pimas, guarijíos, yaquis y mayos para ofrendar a sus muertos usan el tapanco. Es una plataforma elevada que se construye para elevar las ofrendas y darle su lugar de importancia. Otra versión dice que es para que el muerto en su regreso no toque el suelo. El término tapanco proviene de la palabra náhuatl tlapancalli, que significa lugar alto. El tapanco no lleva ni juguetes, ni fotografías, ni artículos del difunto. En el caso de los yaquis, lo colocan desde los primeros días de octubre. Durante el día llegan los maestros y cantoras para rezar y cantar a su lado. En Ciudad de México, el poblado de Mixquic es uno de los lugares más visitados durante estos mágicos días. El 2 de noviembre aquí se realiza la alumbrada, donde miles de velas iluminan las tumbas del cementerio del pueblo. En Oaxaca se realiza una de las más significativas celebraciones de Día de Muertos. Pátzcuaro, la isla de Janitzio y Guanajuato también son lugares que destacan en el mapa de esta celebración. El Día de Muertos tiene tanto prestigio a nivel mundial que el año 2008 la UNESCO lo declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así como Halloween tiene a la calabaza como su imagen más icónica, el Día de Muertos es la Catrina, una elegante y calavérica mujer. Su creador fue el caricaturista José Guadalupe Posada, quien dijo: la muerte es democrática, ya que, a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Lamentablemente, a pesar del gran legado que dejó a la cultura mexicana José Guadalupe Posada, Don Lupe, murió en el olvido, víctima del alcoholismo y el abandono. Si bien el creador de la Catrina es Posada, el que la bautizó como Catrina es Diego Rivera, el tóxico amor de la gran Frida Kahlo. Originalmente fue conocida como la calavera garbancera. Las elegantes ropas que vestía la flaca sería una burla a la clase acomodada mexicana. Garbancero se le llamaba a la persona que, a pesar de tener sangre indígena en sus venas, se la daba de europeo y renegaba su propia cultura. También se le llamaba malinchistas, haciendo referencia a la Malinche, una mujer indígena mexicana que fue regalada como esclava a Hernán Cortés, que luego sería su traductora y guía en su sangrienta conquista. La garbancera no tenía ropa, pero sí un elegante sombrero, una referencia a quienes, siendo pobres, quieren demostrar algo que no son. O sea, no tiene ni ropas ni carnes, pero sí un elegante sombrero. Aquí en Chile lo llamaríamos levantados de raja, y en su país, ¿cuál sería el concepto que usarían? Estos primeros grabados en que aparece la Catrina eran parte de pliegos como una especie de lira popular o literatura de cordel, llamados periódicos de combate o calaveras literarias, donde la clase media se desahogaba criticando ácidamente a la alta.
Los textos eran redactados de manera sarcástica y burlona. Normalmente se dirigía a una persona específica y se le trataba como si ya estuviera muerta. A propósito de esta crítica social, es que se bautiza como Catrina, ya que Catrín hace referencia a lo que en otros lugares se define como un dandy, es decir, el arquetipo de un hombre finamente vestido. Entonces, una pareja de estos señores, muy bien vestidos de la alta alcurnia, podría ser un Catrín junto a su Catrina. Rivera habría sido el que la rebautizó como Catrina a la original Calavera Carvancera, como ya le adelantaba, y quien también le dio su atuendo característico en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, el que se puede ver en el Museo Mural Diego Rivera en la capital mexicana. El impresionante mural mide más de 15 metros. Es cuando por primera vez se ve a la Catrina con cuerpo y vestido. Viste un gran sombrero, francés por supuesto, con pluma de avestruz. La Catrina va del brazo con su creador, el mencionado José Guadalupe Posada. Están acompañados de muchísimos personajes históricos e icónicos de México, incluida la mismísima Frida Kahlo y el propio Diego Rivera. Pero este se representó a sí mismo siendo un niño que es llevado de la mano por la Catrina. Una obra magnífica, una lección sobre el arte y la cultura mexicana. Han pasado años de la creación de la Catrina y cada vez su imagen toma más presencia y fuerza, y se ha convertido en una embajadora de la cultura mexicana. Su presencia encuentra su punto más alto en el Día de Muertos, en múltiples representaciones, incluyendo desfiles donde se ven a cientos de personas representándola. Hay otro personaje bien vinculado a la muerte, en este caso de la cultura huichol, que es el Tuca Kame. Fue protagonista de películas como El libro de la vida, fue la forma en que se representó a la muerte en la película Coco. Esta debe ser quizás la producción audiovisual que ha hablado del mágico Día de Muertos más exitosa a nivel mundial. Fue producida por Pixar y distribuida por Disney. El costo de la producción fue de $175 millones y solo en taquilla ganó 800. Ganó el Oscar a la mejor película animada y a la mejor canción y nos sacó más de alguna lágrima. Muy recomendable para quien no la ha visto y para volver a verla, especialmente en estas fechas. Hay otro personaje bien vinculado a la muerte, en este caso de la cultura huichol, que es el Tuca Kame. Hemos hecho un video del Tuca Kame acá en Medópolis, esa vez conducido por Javier Jara, así que los invito a buscar ese capítulo para conocer al tétrico y asqueroso Tuca Kame. Espero que todos los amigos mexicanos sepan perdonar algún error que he cometido, pero se hace con profundo respeto y admiración por la más espectacular fiesta de la muerte que existe en el planeta. No todo son celebraciones como las que hemos descrito ahora en este capítulo especial de Medópolis, tan bellas, tan llenas de tradición. También hay instancias verdaderamente perturbadoras y que te hacen decepcionar una vez más del ser humano. En realidad yo no tenía idea, pero hace pocos días en un grupo de Facebook animalista del cual soy miembro, una persona publicó un aviso buscando adoptar un gatito negro. Al momento, varios otros miembros del grupo pusieron la alerta, primero porque la publicación era anónima y porque ya se venía el Día de Brujas. Y es que por estas fechas muchos buscan gatitos negros con oscurísimas intenciones, y es que serían sacrificados en misas negras para invocar el mal. Incluso algunos dementes engañan a los incrédulos indicando que la sangre de los felinos pueden purificar a alguien que esté embrujado. También a veces son víctimas otros animales de estas despreciables ideas, así que es bueno estar atentos a los dueños especialmente de gatos negros por estas fechas. Esto puede venir de antiguas supersticiones donde asociaban a los gatos negros con la brujería y el diablo solo por su oscuro color. Esto especialmente durante los siglos XVI y XVII, durante la caza de brujas. También se dice que si se te cruza un gato negro es mala suerte, y para sacarte esa maldición, a mí desde niño me enseñaron a dar 2 pasos hacia atrás. Nosotros aquí en Medópolis somos muy fans de la cultura y las historias que existen en la mitología del terror, pero siempre vamos a pedir que los animales no se les toque, se les respete y honre. Y esperamos que todas las maldiciones caigan sobre quienes en nombre de la mitología dañen a un animal. Espero que todo este viaje por una de las noches más mágicas lo hayan disfrutado y en este Halloween o Día de Muertos o Día de Brujas ustedes puedan compartir este video con sus amigos para que así todos conozcamos cómo todavía practicamos y disfrutamos de ritos de origen indígena y pagano. Les recuerdo que si ustedes creen que este video contribuye a la divulgación cultural, pueden dejar su aporte
en el botón super gracias, lo que nos ayudará a seguir produciendo este tipo de contenido. Y por supuesto, dejando su like, su comentario y compartiendo este video con sus amigos que al igual que ustedes disfrutan de las historias vinculadas a la mitología del terror. Miedópolis, que la oscuridad ilumine tu camino. Si lo podí.